Este hermoso día, bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bellavista Inspiración en los 103.6 de la FM en el dial, y también nos pueden ver y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube y aparte de estas predicaciones en la plataforma de TikTok. Bendiciones para todos, les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujet Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les enviamos un afectuoso saludo en esta hora, y también a mi esposa María Eugenia Pedilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David. Bendiciones para todos. Es un hermoso día, el día que hizo el Señor para nosotros, y de modo que vamos a estar orando antes de entrar en el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que en esta hora esperan este programa Voz del que clama en el desierto, y quiero pedirles en esta hora que cierren sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor, y vamos a orar para que sea Dios tomando el control absoluto de todo lo que vamos a hacer a partir de este momento. Padre que estás en gloria, bendito y alabado sea tu santo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y también el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el despertar, Padre, en el nombre de Jesús, en el que podemos ver, Dios mío, tu obra maravillosa. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que vas a seguir haciendo, por tu amor, por tu fidelidad, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque no podemos parar de agradecerte por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio inmenso que hiciste, Dios mío, al entregar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, porque te entregaste por cada uno de nosotros, Señor, y entregaste todo de ti para que nosotros pudiésemos, Dios mío, acceder a Padre eterno, Padre, en el nombre de Jesús, que pudiéramos acceder a esa salvación tan grande que has dado para nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cada alimento que nos has dado, Padre, hasta el día de hoy, Señor, y tenemos la convicción, Dios mío, y la certeza que vas a seguir dándonos, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, porque tu amor eterno, Padre, siempre tú extiendes tu mano, Señor, y nunca nos ha faltado y nunca nos va a faltar, porque tú eres el Dios eterno, el Dios bueno, que siempre estás proveyendo para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre, en nuestras vidas. Gracias por la sanidad. Gracias, Dios mío, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Señor, gracias por esta emisora Bellavista Inspiración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el hermano John Gámez, Dios mío, por su esposa, por sus hijos, por su ministerio radial. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, y también te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por todos los pecados que hemos cometido, Señor, con los cuales te hemos ofendido, Padre amado. Te pedimos perdón, reconocemos, Dios, que somos pecadores, Dios mío, que somos carne, que somos débiles, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para llegar a agradarte, Dios mío, y para llegar a tener la estatura del varón perfecto, Dios mío, que tú quieres, que, Señor, que lleguemos a esa estatura de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús, y respáldanos. Úsanos en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en esta hora, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, toma control absoluto de este tiempo, Señor, que es tuyo, que es para ti, Dios amado, en el nombre de Jesús. Un espacio, Dios mío, para predicar tu palabra tal cual como está escrita, Padre, en el nombre de Jesús, sin quitarle ni agregarle, Padre, en el nombre de Jesús. Llena este lugar, Señor, de tu presencia, Señor, y llena el lugar donde están todos estos hermanos que en esta hora están escuchando esta palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo empiece a ministrarlos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor,
Te pedimos por los enfermos, Dios mío, para que sean sanos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Liberta al que esté cautivo, Dios mío, provee el empleo al que los necesita, alimentos en sus mesas, Padre, en el nombre de Jesús. Revélate, Dios, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Revélate al inconverso, Dios mío, para que él acceda, Dios mío, a esa salvación tan grande, porque Jesús también murió por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, revélate al drogadicto, Padre, al alcohólico, al homosexual, a la lesbiana, al ladrón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que ellos vean en ti, Dios mío, y conozcan tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Llénalos, Dios, en esta hora. Espíritu Santo, tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que tomes control, Señor, de esta cabina de transmisión, Padre. Toma control de este tiempo. Toma control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los computadores, de los micrófonos, de cada cable, de las cámaras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control absoluto de todo, Señor. Y yo reconozco que ya tú lo tienes y siempre lo has tenido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario que se quiera levantar contra la predicación de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu ladrón que quiera robarse la semilla, Padre, que se va a lanzar en el día de hoy. Reprendemos todo espíritu de burla, toda falta de fe, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Dios mío, que esta palabra correrá, será glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Que llegue hasta donde tú lo has planeado en el día de hoy, Señor. Abre, Dios mío, los oídos espirituales. Abre oídos espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí y también estás en todo lugar. Tú eres Dios omnipresente, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña y también está con cada uno de ustedes en donde se encuentre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Amén. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. He titulado el tema El hacha prestada. Entonces vemos en el relato bíblico que los hijos de los profetas le habían dicho a Eliseo que el lugar en que moraban con él era estrecho
y le dijeron que fueran al Jordán y tomaran de allí cada uno una viga y que hicieran allí lugar en que habitaran. Y el profeta Eliseo le dijo, listo, anda, vamos. Y estaban allí, relata la palabra, que estaban allí en el Jordán cortando madera. Y había uno de los profetas que estaba cortando madera y de pronto se le cayó el hacha. Y fue a templar, y fue a parar al agua. Como es un elemento pesado, pues lógicamente se fue al fondo. ¿Qué pasa? Que no era cualquier pérdida, no era cualquier cosa la que había caído de las manos de aquel profeta. No era una pérdida cualquiera. No era solo un pedazo de hierro cayendo al agua. Lo que se perdió no era suyo. Y por eso el dolor fue mayor. ¿Qué pasa a un hombre que está cortando un árbol con un elemento importante que es el hacha? Se le perdió el hacha, cayó en el agua. ¿Qué podía hacer ahora? Para la labor que fue, ya no tenía cómo hacerla. Ya no tenía cómo seguir cortando madera. No había cómo seguir cortando un árbol. O sea que en ese momento, allí estaba totalmente inoperante este profeta. Para lo que fueron a hacer, para el designio que habían ido, ya no tenía con qué hacerlo, no tenía cómo hacerlo. No podemos hablar de que fue un descuido, fue un accidente, pero había perdido el material que se le había suministrado para que él trabajara. Y peor aún, era que lo que se perdió, el hacha que él tenía, no era de él. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí hay gente que pierde cosas que no valora hasta que las pierde. Y esto no solamente, esto se puede dar en varios ámbitos. Se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito ministerial. Hay mucha gente que pierde cosas y solamente cuando las pierde le pueden dar valor realmente a lo que tenía. Cuando el hacha cae en el río, el profeta no gritó por capricho, gritó porque entendía el peso de lo que había perdido. En ese momento, él puede darse cuenta de que el hacha que perdió era el elemento material más importante que tenía en ese momento para realizar la labor para la cual habían ido. Entonces, ¿qué está pasando? Que así hoy día se están perdiendo muchas cosas y muchas veces, a veces no se le da importancia a lo que se está perdiendo y mucha gente se queda como si nada, como no se perdió nada, pero hay cosas que se están perdiendo. Se está perdiendo la comunión con Dios. Se puede perder el fuego espiritual. Se está perdiendo la sensibilidad. Se puede perder la pasión por servir. Se puede perder la honra por lo sagrado. Se puede perder el discernimiento espiritual. Se puede perder la senda. Y solamente cuando cae el elemento al agua, dicen, Señor, era prestada. Es importante, porque tenemos comunión con Dios, porque podemos tener ese fuego espiritual, porque podemos tener esa sensibilidad, podemos tener esa pasión por servir, se puede tener honra por lo sagrado, se puede tener discernimiento, se puede seguir el camino, pero se pueden perder por X o Y motivos, porque hay distracciones que te llevan a no cuidar lo que Dios ya te entregó.
Por eso hay gente distraída. Y en medio de la distracción pierdes cosas que Dios te ha entregado y que debes realmente cuidar porque realmente son prestadas. Por estar distraído se puede perder esa comunión con el Señor. Por estar distraído viendo cosas que no son importantes, se pierde el fuego espiritual. Por estar ocupado en cosas que no te conllevan a lo que Dios realmente te necesita, puedes perder la sensibilidad. Por estar en esas distracciones que el mundo ofrece, puedes perder la pasión por servirle a Él. Por estar pendiente de cosas que no es lo que Dios te mandó, se puede perder y dejar de honrar lo sagrado. Y se puede perder el discernimiento y te puedes apartar del camino que Dios trazó para ti y tu ministerio. De modo que no podemos distraernos con cosas que el mundo ofrece, con cosas que a ti te parecen bien, pero que a Dios no le agradan. Señor era prestada cuando se dio cuenta el siervo que el hacha cayó en el agua y que ya no podía hacer absolutamente nada, grita con desesperación, Señor, era prestada. Lo que Dios te dio no es para descuidarlo. Lo que Dios te dio es para cuidarlo, es para sostenerlo, es para protegerlo y es para usarlo en la medida y para lo que Dios te lo dio. Esa hacha prestada que tenía el profeta representa cosas que Dios ha puesto en nuestras manos por gracia. Ojo, por gracia. No es porque somos fulanito de tal, no porque es el doctor fulano de tal, no porque es el siervo reconocido fulano de tal, no, es por gracia. No es por nosotros, es porque Él quiso depositarla en nosotros. Dios ha depositado en nosotros un llamado, ha depositado en nosotros un ministerio, ha depositado en cada uno de nosotros una familia, nos ha dado a nosotros una oportunidad, nos ha dado una unción, nos ha dado una responsabilidad espiritual. Ojo con esto, una responsabilidad espiritual. Y nada de lo que Dios nos ha dado debemos tratarlo de una manera superficial o con liviandad o como si fuera tuyo o como si fuera algo material que por el tiempo de tenerlo entonces empieza de pronto a restarle importancia. Esto no es material, esto es espiritual lo que Dios nos entrega. Y hay de pronto algunas personas que quieren manejar lo santo como si no fuera eterno, como si fuera automático y como si fuera imposible de perder. Dios es bueno, misericordioso, pero también nos exige, dependiendo de lo que nos dé. Al que más se le da, más se le exige. Entonces algunos dicen, como tengo años predicando, ya yo no necesito preparar mensajes, ya no oro pidiendo revelación, ya no oro pidiendo dirección, y digo cualquier cosa propia de mi imaginación, y profetizan hasta cosas que Dios no le ha dicho, que Dios no le ha dicho que diga. Y como Dios no lo dijo, esa profecía no se cumple, por lo cual el profeta es mentiroso. Miren los peligros de caer en esa liviandad, en esa superficialidad,
y que piensan que por el tiempo que tienen ya lo lograste todo. No, señor. Al que más se le da, más se le exige. Entonces no es el hecho de que porque tengas años predicando ya tú no necesitas preparar mensajes. Ya yo abro la Biblia y digo porque ya sé de qué se trata el tema. No, señor, hay que seguir orando, hay que seguir preparando mensajes, hay que seguir buscando de Dios para alimentar al pueblo que tienes delante de ti. Y llegan entonces a querer adornar predicaciones con profecías propias, a decir cosas que Dios no ha dicho. Y lógicamente, como Dios no lo dijo, esa profecía no se va a cumplir. Y cuando la profecía no se cumple, entonces el pueblo se va a dar cuenta que el tal profeta es mentiroso. Son profecías que no salen del corazón, sino del estómago. Del estómago del supuesto profeta. Que salen de su avaricia y de las ansias de hacerse un lugar entre la congregación donde está. Y esto es peligroso. Cuando usted o cuando alguien empieza a profetizar cosas que Dios no ha dicho, corre un riesgo muy grande. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 20. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Se da cuenta? Que hay una regla o hay algo ya dicho por Dios acerca del falso profeta, del profeta mentiroso. Está en riesgo de morir porque Dios así lo estableció. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No tengas temor de él, pero él sí está en riesgo, y riesgo de muerte. Por eso hay muchos profetas enfermos, gente que empieza a profetizar y la profecía no se cumple. Y allí recae sobre ellos enfermedad a causa de tomar el nombre de Dios para decir cosas que Él no ha dicho. Entonces el tema de que veníamos tratando allí en el libro de Reyes enseña que se puede perder de la mano algo valioso mientras se trabaja. El profeta que estaba allí con esa hacha prestada que se le cayó al río, no la dejó por allí tirada, estaba trabajando. Estaba trabajando. No estaba pecando abiertamente. Y aún así la perdió. Esto también enseña algo serio. No solo se pierde por rebelión, a veces se pierde por descuido, por distracción o falta de vigilancia. Es posible que lanzó el hachazo no de la forma como debía haberla lanzado. Y cuando se lanza ese hachazo de la forma en que no se debe, pues resbaló lo que tenía en las manos, se le sale de las manos y fue al río a lo profundo. Entonces hay que saber cómo se lanza el hachazo, cómo se lanza la palabra también. Y el problema no solo fue perderla, sino no poder recuperarla por sí mismo. Cuando perdemos cosas que Dios nos dio, cuando la perdemos, no podemos recuperarla por nosotros mismos. Tenemos que ir delante de Dios a pedir
para poder restaurar lo que ya Dios nos había entregado. El hierro se fue al fondo. Él sabía dónde cayó, pero no tenía poder para sacarla. Y es un cuadro muy real. Hay gente que sabe y que sabe realmente dónde perdió su paz. Hay gente que sabe dónde realmente perdió su consagración. Hay gente que sabe realmente dónde perdió su primer amor. Y estoy hablando del amor de Dios. ¿Dónde se perdió ese primer amor cuando llegamos al Señor? Que queríamos estar en todas y en todo. De ese primer amor es que estoy hablando. Y hay gente que sabe dónde lo perdió. ¿Cuándo y por qué se perdió? Pero ahora usted no puede recuperarlo solo. Por eso el profeta, cuando el hacha cae en el río, en el agua, tuvo que clamar. Tuvo que clamar. Pero el milagro comenzó cuando el profeta reconoció su pérdida. Ojo que esto es clave. El milagro opera cuando el que pierde algo reconoce que lo perdió. Muchas veces a nosotros, o alguien presta algo a alguien, y ese alguien pierde lo que le perdieron y muchas veces se queda callado, esperando a ver si al otro se le olvida a quién se lo prestó y todo quede así. Pero la persona que lo perdió tiene conciencia de que perdió algo que no era suyo, pero tiene que confesarlo que lo perdiste. Y el milagro en este caso empieza a operar cuando el profeta clama: perdí el hacha, se fue al río. Cuando él clama, él no lo escondió. Y era difícil esconderlo porque había un grupo de profetas tumbando árboles. Y él se iba a quedar con los brazos cruzados mirando a los demás. Le hubieran preguntado: ay, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no cortas? No, se me perdió el hacha, cayó en el río. No podía esconderlo. Y realmente no se debe esconder. Cuando perdemos algo no podemos esconderlo. Debemos clamarle a Dios: Señor, me siento en esto, estoy en estas condiciones, para que Dios restaure. Y el profeta no lo escondió. El profeta no fingió que estaba haciendo de leñador cuando no tenía hacha. El profeta no disimuló lo que había pasado. Él no dijo: no pasa nada. Él gritó: no era mía. Muchos no son restaurados porque quieren aparentar como si todo estuviera bien. Quieren aparentar que todavía tienen filo, que todavía tienen fuerza, que todavía están llenos de unción, cuando en realidad ya el hacha les ha caído en el agua hace mucho rato. Ya no tienen unción, ya están vacíos, ya no tienen nada que dar, ya no tienen fuerza, ya no tienen filo. ¿Y qué filo va a haber si no hay ni hacha? La restauración empieza cuando alguien admite: perdí algo que no debía perder. Allí en ese momento empieza la restauración que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. O a quien ha perdido algo. Todos hemos perdido algo en algún momento de nuestra vida. Algo hemos perdido. Y aquel profeta pensó: perdí algo que no debía perder. Dios puede
hacer flotar lo que para ti ya se hundió. Dios puede hacer flotar lo que para ti ya se hundió. Dios puede restablecer lo que tú crees que ya para ti no es alcanzable. Tienes que reconocer primero. Tienes que hablar con Dios y reconocer la situación y la condición. Aquí no es de orgullo. Aquí no es porque yo soy. Porque nosotros no somos el yo soy es Él. Y en la medida en que Dios nos va dando, tenemos que ir cuidando más lo que Dios nos dio. Los dones, los talentos. Tenemos que saber invertir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Mantener lo que Dios nos ha dado. Tú no te puedes dejar apagar de nadie. Si alguien te cierra una puerta, ten la seguridad que Dios te va a abrir 5 más. Que te cierren 5, Dios te abrirá 10. Pero tú tienes que ser fiel con el Señor. Usted tiene que hablar lo que Dios ha dicho que hable, sin miedo. Al que no le guste, problema de él con Dios. Usted tiene que hablar lo que Dios le ha puesto a hablar, decir exactamente lo que Dios le dijo que hablara. Usted no se puede acomodar, o no puedes acomodar la palabra que Dios te dio, acomodarla a aquellos que quieren oír solamente lo que les gusta. Lo que no puedes es hablar lo que Dios no te ha dicho que hables. Por eso el Evangelio es para valientes. El Evangelio no es para gente cobarde, que le dé miedo hablar la palabra. Yo no he visto a Jesús cuidándose para no molestar a determinado grupo. Jesús predicaba lo que el Padre le dijo que hablara. Y lo hacía abiertamente, sin tapujos. ¿Que lo cuestionaron? Sí, lo cuestionaron. Cuestionaron a Jesús. No nos van a cuestionar a nosotros. Pero la obligación nuestra es decir lo que Dios nos ha dicho que digamos, que prediquemos esta bendita palabra tal cual como está escrita, sin quitarle ni agregarle, y que la prediquemos completa, que presentemos al Dios completo como Él es, no medio. Ese es el ministerio. Esto es la palabra del Señor. Y si tú predicas la palabra del Señor tal cual como está escrita, sin miedo, Él respaldará su palabra porque es su palabra. Dios hace flotar lo que para ti ya se hundió. Pues lo normal es que el hierro nunca va a flotar. Naturalmente era imposible que el hierro subiera a flote. Pero cuando Eliseo intervino, lo imposible ocurrió. Lo imposible se hizo posible. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué nos enseña Dios a través de ese pasaje? Que Él puede restaurar lo que humanamente ya parece irrecuperable. Que el médico te dio un diagnóstico
de muerte. Dios es Dios de vida. Que humanamente te condenaron a 30, 40 años de cárcel. Dios te puede sacar mañana si es su voluntad. Dios abre puertas de cárceles. Que ya tu matrimonio es un desastre, que la única solución es divorciarse. Dios puede recuperar tu matrimonio. Puede cambiar corazones. Y puede llenar de amor a estas parejas que están pensando en un divorcio. Que tú estás viendo a tus hijos perdidos en la droga, Dios los está viendo de otra forma. Dios los está viendo predicando su palabra. Pero usted tiene que hacer lo suyo como padre y como madre, que es decir, Señor, perdí el hacha, se me cayó, fallé como padre, si es el caso. Y allí de rodillas, clamar por tu hijo, por tu hija. Lo que humanamente parece irrecuperable, para Dios es recuperable. No es como el mundo ve las cosas, es como Dios ve las cosas. Mientras de pronto el mundo está viendo a un hijo drogadicto, Dios está viendo a un predicador. Que el mundo está viendo a esa muchacha en la prostitución, Dios la puede estar viendo como una salmista. Que el mundo te está viendo que estás en una situación difícil, el mundo te está viendo arruinado, y Dios está diciendo, yo lo estoy viendo próspero y bendecido. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Para Él no hay imposibles. Para Él todo es posible. La palabra imposible en Dios no existe. Esto es para el que cree. Porque para Dios todo es posible. El hierro no flota. Naturalmente no flota, no sube. Pero cuando Eliseo, el hombre de Dios, intervino, el hacha subió a la superficie. Dios puede hacerte recuperar el gozo. Ese gozo que perdiste, Dios te lo puede recuperar. Dios puede hacer que esa pasión apagada resurja. Dios puede recuperarte esa autoridad espiritual dañada, apagada. Dios puede hacerte recuperar esa sensibilidad endurecida. Dios puede recuperártela. Dios puede recuperar ese deseo de servir que se ha apagado en ti. Dios puede lograr que vuelvas a tener ese discernimiento que perdiste. Dios puede lograr que nuevamente camines por la senda que Él te dio. Lo que se hundió en lo profundo nunca va a estar fuera del alcance de Dios. Nunca va a estar lejos o fuera del alcance de Dios. Puede hundirse todo el tiempo, toda la profundidad que quiera, pero la mano de Dios alcanza hasta allá, el poder de Dios alcanza hasta allá y hasta más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero tú tienes que extender la mano. Tú tienes que extender la mano. Y usted ve allí en la palabra, ahí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en el versículo 7, después de que el milagro sucede, que el hacha flota, usted puede ver que Eliseo no le puso el hacha en la mano al profeta.
Le dijo, tómala. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tú tienes que hacer tu parte. Y tu parte empieza clamándole a Dios, reconociendo primero, reconociéndole al Señor, que perdiste lo que Él te dio, clamándole a Él, para que Él obre el milagro en ti. Pero tú tienes que tener también responsabilidad, y cuando el milagro esté ahí, cuando el hacha esté flotando, tú tienes que extender la mano y agarrarlo. Tienes que retomar. Dios hizo flotar el hacha a través de Eliseo, pero el profeta tuvo que agarrarla. Inclínate y agarra. Y cuando tú te inclinas delante de Dios, lo haces por reverencia. Humíllate delante del Señor y toma el hacha nuevamente, que por el poder de Dios flotó. Dios restaura, pero tú debes volver a tomarla. Cuando Moisés quebró las tablas de la ley, las primeras tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés fueron escritas por Dios. Moisés las quiebra, las lanza contra el suelo cuando llega y baja y ve al pueblo de Israel adorando un becerro. Estaban allí enfiestados adorando un becerro, y Moisés coge las tablas y las rompe. Pero las segundas tablas le tocó escribirlas a Moisés. ¿Ya ves? Dios le repite, pero no, ahora vas a hacerlas tú. Yo te he dicho de modo que tú copias. Entonces, Dios restaura, pero tú tienes que inclinarte, agacharte, humillarte y tomarlas. Tienes que volver a orar. Hay que volver a la oración. Volver a congregarte con hambre. Y aquí es un punto serio. Porque de pronto vas a buscar alimento y no lo encuentras. Entonces tienes que buscar cómo alimentarte realmente de la palabra del Señor. Porque de pronto hoy consigues mensajes muy livianos. Mensajes que solamente te hablan de prosperidad, no te hablan de ningún compromiso, no te hablan de fidelidad, no te hablan de arrepentimiento, no te hablan de santidad. Mensajes livianos. Entonces, tú tienes que buscar ese alimento. Pero lo primero que tienes que tener es esa relación, volver a esa relación con Dios, volver a esa oración, volver a intimidar con el Señor. Y tienes que volver a cuidar tu vida espiritual. Volver a cuidar tu vida espiritual. Volver a tomar en serio lo que Dios te confió. No importan los años que tengas ministrando o lo que estés haciendo, lo que Dios te confió. Pero nunca pienses que por los años que tienes en el Evangelio ya te las sabes todas. Jamás vamos a sabérnoslas todas. Por eso hay que buscar de Dios permanentemente que Él nos diga qué debemos decir. Y tienes que volver a discernir. A discernir. Lo prestado
habla de responsabilidad. Hay cosas que llegaron a tu vida por gracia, pero debes cuidarlas con temor, honra y con mucha vigilancia. Lo más triste no es perder algo. Lo más triste es perder algo que Dios te prestó para que fuese administrada bien por ti. Dios tiene el control en todo tiempo. Dios no necesita que nadie lo ayude. Nosotros sí necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Acuérdate que el ojo de Jehová se pasea sobre la faz de la tierra. No hay cosa que suceda en la tierra que Dios no conozca. Si pierdes el hacha, ya no podrás seguir cortando madera. Sería un ministerio estéril, que se va secando poco a poco. Y lo peor es que cuando aparezca el dueño del hacha y te pregunte por el hacha, ¿y por qué no la usas? Problemas. Grita a tiempo al Señor, no era mía, era prestada. Las ovejas son de Dios. Las ovejas no son de los pastores. No se pueden enseñorear sobre ellas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Son prestados, no son, esa grey no es tuya, no es mía, es de Dios. Y hay que cuidarla, esa hacha hay que cuidarla porque es prestada. Bendito Dios. Es tiempo de reconocer si has perdido el hacha, si has perdido lo que Dios te ha dado o parte de lo que Dios te ha dado. Es tiempo de gritar, Señor, no era mía. Cayó en el agua y se hundió. Con confianza, reconociendo que Dios es el Dios que vence todo lo imposible. No te puedes quedar callado, perdí esto y seguir como si nada, no. Si todo lo que Dios te dio, todo lo que Dios te confió es útil, es una herramienta necesaria para cumplir con la misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Son misiones diferentes, ni siquiera parecidas, pero todo lo que Dios entrega es porque es útil para el desarrollo del ministerio que Dios nos ha entregado. Y si algo de las herramientas que Dios te dio ha caído, hay que gritar a tiempo, Señor, no era mía. Reconocer delante de Dios qué se ha perdido, qué se ha hundido, para que el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, la haga fluir, la haga subir a la superficie nuevamente y volver a retomar. Y volver a ejercer con la misma fuerza, con el mismo ánimo, con el mismo vigor como cuando estábamos en el primer amor. Pero no se puede uno quedar callado si algo de lo que Dios nos dio lo hemos perdido, se nos ha ido al agua. Dios la va a hacer flotar. Ya reconociste, ya le dijiste a Dios, cayó en el agua, Dios te la hizo, Dios hizo flotar otra vez eso. Tienes que arrodillarte, extender tu mano y volver a agarrar la oportunidad que Dios nuevamente nos ha dado. Dios es un Dios todopoderoso, bendito Dios, que tiene misericordia de nosotros cada mañana. Gracias, Dios, por esta palabra que tú has entregado en este día para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Te pido, Dios, que esta palabra, Dios mío, sea atesorada por mis hermanos en los corazones, Dios mío, y puestas por obra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, maravilloso eres, Dios. Haz flotar, Dios mío, luego de reconocer que hemos perdido, Dios, para que nuevamente eso que hemos perdido, Dios mío, flote nuevamente, y Dios mío, podamos hincarnos de rodillas delante de ti, extender la mano y recogerlo nuevamente, retomarlo, para que nuestros ministerios, Padre Santo, sean 100% efectivos y guiados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Dios amado. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Dios mío, es tuyo. Señor, derrámate sobre tu pueblo, Dios mío, como tú sabes hacerlo, Dios mío, y sana al enfermo y sana, Dios mío, los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por todos los ministerios tuyos sobre la faz de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que, Dios mío, si en alguno, Dios mío, algo han perdido, Dios mío, sea usted restaurando, Padre, en el nombre de Jesús, haciéndoles caer en cuenta sobre aquellas situaciones, Padre, en el nombre de Jesús, y lo hundido flote nuevamente, Padre, y los ministerios se fortalezcan en ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y en esta hora, Señor, reprendemos todo espíritu de retaliación que quiera venir sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre cada uno de todos mis hermanos que en esta hora están escuchando este programa, Voz del que clama en el desierto. Si alguno en esta hora no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito a que en esta hora cierre sus ojos y repita conmigo esta sencilla oración que lo pondrá allí de cara a cara con nuestro Señor Jesús, e invítelo a entrar a su vida, a su corazón. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, Padre, en el nombre de Jesús. Entra en mi vida y entra como el Señor, no como el invitado. Quédate conmigo en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero hoy te pido perdón y hoy decido caminar contigo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que borres mi nombre del libro de la condenación y escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando este libro sea abierto, mi nombre aparezca allí, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, usted ha recibido a Cristo en su corazón y empieza una vida diferente, una vida nueva, siendo una criatura nueva en Cristo Jesús. Lo invito a que busque una congregación, un lugar, una iglesia de sana doctrina, que es aquella en donde le hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hable con el pastor de esa congregación y dígale: yo he recibido a Cristo en mi corazón y necesito crecer, necesito ser discipulado en el nombre de Jesús.